ya vamos a pasar al invitado. Me voy a dar el atrevimiento, que ya le hicimos esperar 6 minutos y un poco más también. Me voy a dar el atrevimiento que obviamente uno dice, che, quizás uno lo quiere siempre presentar a las personas de memoria y digo, no, lo vamos a presentar como se merece. Tenemos invitado Ignacio Andrés Barria Rojas, periodista y como aparte de periodista deportivo cubre Colo Colo de Chile y como tal describe también en su Instagram, que también lo vamos a pasar, periodista y usuario de silla de ruedas. Cubrió durante mucho tiempo y no sé si sigue cubriendo, ahora le vamos a preguntar a las Albas, al equipo de Colo Colo de Chile. Estuvo acá en Argentina para cubrir la Copa Libertadores de América y conduce también su canal en YouTube En Mis Ruedas, donde podemos observar entrevistas sobre accesibilidad, inclusión, salud mental y discapacidad. Así que pueden seguirlo por Instagram y acá lo presento al señor Ignacio. Yo por lo menos, como ya hablamos hace un tiempito, lo llamo o lo suelo llamar Nachito, así que ¿cómo andás, Nacho? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Matu? Un placer. Nos costó, pero hace rato que ya estábamos por esta entrevista, así que feliz de conversar un ratito de fútbol femenino. Así que muchas gracias por la invitación. No, de nada, vos, Nachito, la verdad que era una entrevista que hace tiempo que nos queríamos dar y no se daba y creo que también era el momento de poder hacerlo, ya que, bueno, tenemos también muchas cosas para hablar, no solo también de fútbol femenino, sino también de inclusión, cómo te ha tratado Argentina cuando viniste a cubrir la Copa Libertadores en el 2025. Y Nachito, la primera pregunta para ya romper un poco el molde. Siempre me pregunto y siempre me gusta preguntarle a los entrevistados, ¿quién te hizo de Colo Colo? Me es difícil porque en mi familia no son muy futboleros. Yo salí como rompí las reglas, así que eh, es como nuevo en la familia, pero mi hermano mayor, tiene la responsabilidad porque él, cuando era chico, le gustaba el fútbol, seguía, después no lo siguió cuando ya se hizo Sí, mayor, pero yo seguí ese camino. bien, bien. Y Solés, ¿cómo fue el primer acercamiento? Obviamente siempre el primer acercamiento es con el masculino, pero ¿cómo fue el acercamiento después con el femenino? ¿Fue a raíz del periodismo? Claro, lo venía siguiendo ya hace un rato, cuando ya empecé a conocer un poco más de la institución, me encanté de la labor social y deportiva que tenía el club, más allá de solo el equipo masculino. Hay una labor social, como comenzó, más allá de la sociedad anónima que hoy la maneja. Existe el club social y deportivo que tiene ramas distintas de otros deportes, tiene básquet, tiene voleibol, y entre una de esas estaba el fútbol femenino, y ahí empecé a ver que tenían muchas carencias, pese a ser profesional o mal llamado profesional en ese momento. Cuando yo empecé a seguir, Colo Colo estaba bien, si lo vemos como al nivel del fútbol femenino nacional, pero a un nivel más latinoamericano, es como peleando siempre. Entonces, como fuera de la regla del fútbol chileno para pelear afuera. Y ahí me fui encantando de eso también, que siempre representaba muy bien a lo que representa la institución. Y Nachito, vos a partir ¿recordás el año más o menos en que empezaste a cubrir a las albas? Yo lo empecé a cubrir en el 2012, entonces también tengo eso, que vi todo el proceso de la primera Copa Libertadores Exacto. femenina. El año que yo empecé a cubrir, veníamos bien, y tocó que esa Copa Libertadores fue fantástica, y costaba mucho cubrirla porque había un par de canales en internet, de canales brasileños que daban casi por radio el partido. Muy mala la señal, siempre ha sido así el fútbol femenino desde hace tiempo, cuesta cubrir.
y luego empecé a ver esas ganas que le ponen también para lograr su objetivo, que es súper destacable. Eso yo siempre he destacado que hay que remarla mucho para poder estar acá. Es verdad, Nachito. Y a ver, algo que dijiste es, Colo Colo sale campeón de la Copa Libertadores en el 2012 y aparte tiene, ya en el 2011 había salido subcampeón. En total son tres subcampeonatos más en la Copa Libertadores del 2012. Si no me equivoco, corregime. El Colo Colo, por lo menos el femenino, arranca en el 2008. En el 2008 fue junto a la Copa Mundial Sub-20 que se hizo en Chile. Ahí empezó ya Sí. a hacerse un poco más profesional el fútbol. Estaba Everton, que venía con haciendo las cosas bien. Santiago Morning, que es un pionero en el fútbol chileno. Ellos dos fueron los equipos que junto a Colo Colo empezaron este trabajo que ya lleva casi 20 años de fútbol femenino en Chile y que pese a todo lo que pueden decir que el fútbol no vende, ha tenido un proceso que ha sido bueno. Colo Colo ha jugado competencias internacionales, ganó la Copa Libertadores y Chile ha llegado a un mundial ganándolo también ese cupo en cancha, no solo como sede de un mundial. Entonces, el fútbol femenino sí ha avanzado y sí vende. Y yo he visto ese proceso de crecer, también es gratificante ver cómo se va logrando eso, porque uno ya cuando ve a estos partidos, claro, ve jugadoras cómo empezaron y cómo están formándose en equipos de otros países. Súper bueno también para uno que consume fútbol. Exacto, sí, a ver, cuando uno se pone a pensar y vio en el 2008 ya arranca Colo Colo, y a los 4 años, ya a los 3 años participan en la final, a los 4 años ganan la Copa Libertadores. ¿Qué recordás de eso? ¿Cómo se vivió, más allá de que recién largaba prácticamente la Copa Libertadores en el 2009, pero ¿cuál es la sensación que te dejó, si recordás, de, che, Colo Colo tiene una Copa Libertadores con una gran hegemonía de equipos brasileros que tienen desde el 2009 hasta la fecha? Colo Colo por sí ha sido como un pionero en varias cosas, tanto en el masculino como en el femenino, en la Copa Libertadores. Entonces, uno siempre está acostumbrado a esa mala costumbre, podríamos decir, de estar Sí. compitiendo siempre. Entonces, yo creo que como hincha siempre vamos a querer competir, o que la rama que uno está hinchando esté compitiendo a un nivel profesional y bien en los primeros puestos. Entonces, ver que la mojaban más que los hombres en muchas ocasiones, es como, chuta, esto sí representa lo que verdaderamente es el club, al emblema del indio, al que por lo menos yo sigo y muchos chilenos seguimos semana a semana. Bien. A ver, uno se pone a pensar. Yo cuando estaba armando, ¿sabes? Cuando estaba armando la entrevista, yo iba a preguntarte cómo estaba el formato y hacer la comparación, porque acá en Argentina todavía no sabemos ni cómo es el formato, vamos cambiando de años tras año. Pero siguiendo en la línea justamente de competir, algo que me quedó y de estar mal acostumbrados, hay algo que a veces, siempre cuando, bueno, este año Boca no participa de la Copa Libertadores, ya que no clasificó, pero en los años anteriores donde Boca sí la jugó, siempre cada año que se arrancaba uno pensaba el hecho de cómo arma el cuerpo técnico el año. Si está más pensando en el campeonato local y ver cómo clasifica la próxima Copa Libertadores el próximo año, solo para por lo menos tener el cupo, o ya el chip te cambia como para decir, che, tenemos que estar por lo menos en los primeros tres en el podio en la Copa. ¿Cómo ves a Colo Colo cuando se arma y cuando arranca el año? O sea, yo creo que el proceso más claro del actual Colo Colo lo cambió la profe Tatiel,
que le hizo un cambio de switch al profesionalismo, yo creo que se está viendo en lo que hoy se está desarrollando como fútbol femenino, porque tienen una planificación internacional. Por ejemplo, el año pasado hicieron una pretemporada en Brasil, entonces eso va cambiando también el roce de la jugadora, el roce de la competencia. Entonces, claro, si uno va a los números, eh, Colo Colo el año pasado ganó todo en el torneo local, entonces recién se va a medir, o la vara va a ser en octubre o noviembre, así a fin de año, a nivel internacional en Copa Libertadores. Entonces, yo creo que ahí está el debe, yo creo, el fútbol femenino, que todavía los campeonatos duran solo 2, 3 semanas. Entonces, la competencia es casi el segundo semestre. Hay muchas jugadoras de repente en otros clubes que juegan el primer semestre en un equipo y el segundo semestre juegan en Copa Libertadores. Lo vi en la Copa pasada. Entonces, yo creo que ahí está la diferencia de que Colo Colo desde el principio de año está trabajando para competir en esa Copa Libertadores. O sea, a ver, si entendí mal. O sea, que se dividen prácticamente lo que es el conjunto de jugadores, todo el plantel, se divide en dos, uno preparado y No, no, mentalizado no, para el... no. Ah, No, 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 no. Son dos ruedas y luego clasifican a unos playoffs. Entonces, Colo Colo tiene asegurado el cupo de los playoffs tempranamente en la liga chilena, donde había ganado perfecto. todo. Y el fuerte, fuerte de competencia es a fin de año, Venga. donde hay playoffs y hay la Copa Libertadores. Tienen, Perfecto. Ignacio, tienen un número grande de victorias consecutivas, ¿no? Tienen más de 40. Sí, fueron todo el partido, todo el campeonato pasado fueron solo victorias, le hicieron 5 goles solamente en todo el campeonato. Colo Colo Sí, pierde el partido del tercer lugar en Copa Libertadores. claro. Ese fue el único. Hasta Y ahí. terminó en cero. Por lo Claro, menos en goles en contra. en goles en contra, uno. Claro, Eh, con Ferroviaria. Con Ferroviaria en tercer y cuarto. tenés razón. Sí. Sí, 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 sí. Estaba repasando, fue 2-0 a Olimpia, después 1-0 a San Pablo, 1-0 a San Lorenzo, después le gana Libertad y ya después por penales pierde al Cali. con Cali. 5-4 si no me equivoco. Se tenían, ¿cómo se veían para esa copa? Ya a la altura de cuando estás enfrentando la semifinal, ya es, vamos por todo, ya es, che, yo creo que daba hasta acá, o tenían toda la fe que iban a la final. Uy, siempre yo creo que uno va a ganar los partidos. Entonces, estaba esa fe de que Colo Colo venía jugando un torneo impecable, no había recibido goles. Hasta el momento, hasta ese partido no recibió goles. Y pasa también por los penales, que también queda esa sensación que pudo haber sido algo mejor, pero fue una buena copa. Y Colo Colo hace rato que venía eh, con esa, con esas ganas de hacer una buena copa, se había quedado en cuartos, le había costado pasar las últimas veces, pero acá en esta copa se vio un chip distinto. Me parece que estaban todas para ganarla, tenían una opción. En Sí, eso, y yo te iba a preguntar antes sobre la técnica, específicamente sobre la DT, sobre Tati, que tiene una gran historia antes de haber llegado a Colo Colo, ya salió campeona con Ferroviaria, tenía sus títulos ya encima, pero me decís que Colo Colo siempre tuvo ese ADN de luchar por todo. ¿Qué sentiste que esta técnica brasilera puntualmente hizo con el equipo para que cambiara así el chip? Yo creo que entendió lo que representa el club. El club mueve mucha gente de barrio, gente forzada que va todos los días a la pega y Colo Colo es como ese bálsamo que tienen el día a día. Yo creo que todos los clubes de fútbol tienen algo similar, pero sentir eso, esa representación, se ve en cómo transmite pasión, cómo transmite sus ideales, que siempre sabiendo lo que está representando.
Y eso yo creo que también el hincha lo agradece. En los últimos partidos habían eh, lienzos con la cara de la DTE, y eso es pocas veces visto, incluso en el masculino, que un técnico agarre tanto protagonismo y en tan poco tiempo. Sí, se notó desde este lado, desde el otro lado de la cordillera, eso. Veníamos siguiendo a Colo Colo en el año por el tema de la Libertadores, pero el toque de la técnica, la verdad que se veía. Y en cuanto a entrenamiento, en cómo trabajaba con las jugadoras, ¿sentiste un gran cambio? Lo que veo también es un gran análisis del rival, análisis como más allá de la práctica de fútbol. Yo creo que también están vistos todos los otros elementos que representa, tanto mentalmente la futbolista del equipo de ella, tanto como va a jugar el otro. Eso yo creo que también representa harto de la formación de la ADT, que esté preocupado de todas las aristas. Se notaba mucho el trabajo en los partidos. Los estuvimos viendo, sobre todo los de la Libertadores, se notaba mucho que ella había estudiado a los Pero, equipos. Eso es que claro, lo que le faltó a Boca, me parece. hace poco escuchaba una entrevista del técnico anterior de Tatir, que era Lucho Mena, que está en la selección ahora, que decía que en Colo Colo antes no se entrenaba en la mañana, se entrenaba en la tarde, a las 7 de la tarde, porque trabajaban o estudiaban. Entonces se perdía mucho el potencial de la jugadora con su máximo rendimiento. Y eso cambió hace un par de años recientemente. Entonces, esto también es una muestra de que el fútbol femenino recién está tomando esa importancia de hacer que es competitivo, que es alto rendimiento, que tanto el cuerpo como la mente tiene que estar en sintonía para sacar el máximo rendimiento. Y Nachito, con esto que me hablas del rendimiento, que uno siempre lo asocia a que las jugadoras deben comer, tienen que tener un sueldo como corresponde. La pregunta es, ¿cómo está no el fútbol chileno en general, sino el femenino? Si más que nada el tema de los sueldos, el tema de las instalaciones, pero en general, más allá de Colo Colo. Colo Colo es uno de los pocos que cumplen y el resto es hacemos hasta donde no podemos, sino hasta donde queremos muchas veces, por lo menos acá en Argentina es hasta donde queremos. Sabemos que muchos clubes sí tienen la posibilidad, pero no quieren invertir o lo ven como entre comillas, un gasto. ¿Cómo es allá en Chile? Claro, es similar Colo Colo, y algunos clubes como los eh, más grandes, entre comillas, tienen esos recursos para poder darle a por lo menos a unas 23, 25 jugadores de un plantel un contrato profesional. Pero muchos equipos tuvieron que hacerlo porque lo hicieron norma, porque si no, no se puede jugar una Copa Sudamericana eventualmente si un equipo profesional no tiene rama femenina. Pero también pasa, y pasó ahora este año, que bajó de primera vez, que sería como la segunda división, Santiago Morning. Y por ende ya no le piden que tenga, no es una obligación tener rama femenina. Entonces se va a cerrar esa rama femenina, que era una de las más competitivas del país. ¿Y qué pasa con esas 20, 25 jugadoras más cuerpo técnico, más todo lo que conlleva tener un equipo, que quedan sin respaldo? Y eso ya se trata también de una negligencia como ente que genera el fútbol, porque ahí está quedando eso solo por voluntad de no tener una rama, porque le hace un gasto mayor, siendo que en los últimos años lo único que ganó ese equipo fueron cosas a través de su rama femenina. Entonces es como te están representando, están dejando bien parado tu club y así les pagan. Entonces yo creo que es una muestra de todo el fútbol latinoamericano. Cuesta mucho encontrarse con historias así como de un equipo perfecto. Por lo menos en lo que he visto en esta parte de Latinoamérica, no descontando Brasil y Colombia, que están como un peldaño más arriba. Y Nachito, a ver, sí, hemos hablado también con
otros periodistas también. A ver, el fútbol colombiano tiene otro formato de torneos que también nos ha sorprendido, más que nada por el nivel que tiene no solo los equipos colombianos, sino la selección colombiana, que son pocos partidos, pero físicamente también se nota que están para mí es el segundo, por lo menos segundo mejor país preparado para competición. Pero por lo menos en lo que hay muchas quejas con respecto a lo que es el tema de los sueldos, el tema de los viáticos, hay muchas protestas dentro del femenino. Sí, eso sigue habiendo. Recientemente pasó en Colo-Colo que hubieron unos recortes de algunos bonos. Entonces, eso es complicado volvemos a lo que hablamos antes, para el rendimiento del fútbol, cuando tiene que las futbolistas no solo pensar en el deporte, sino en las cosas externas, y esto ha sido siempre desde que nos conocemos, que venimos cubriendo el fútbol femenino, ha sido así. Y hoy, si uno quiere ver o seguir Colo Colo o universidad, en este caso que lo pasan por algún canal, algún canal público del Estado o privado, No, ¿cómo es? por bases del campeonato, el equipo local tiene los derechos televisivos y puede transmitirlo idealmente gratis, casi todos los equipos, a través de YouTube, y algunos cobran una membresía muy barata, pero para poder verlo a través de sus redes. Ahora es más Ajá, accesible que antes. bien. O sea que lo manejan automáticamente y eso lo manejan los clubes. El club local es el que puede transmitir para sus redes sociales. Por lo general en Y YouTube. tema estadios, Ignacio, que acá también se pide mucho que se le abran los estadios principales a los equipos femeninos y no son muchos los que los abren todas las fechas. ¿Cómo es allá? Sí, eso se replica harto acá. Colo-Colo puntualmente tiene la cancha del masculino, que es el Monumental, el estadio, pero el año pasado no siempre coincidían. Los estadios también están previamente para conciertos, tienen contratos de comerciales, entonces no tuvo esa importancia, y Colo-Colo jugó varios partidos lejos de su cancha, y pasa eso también con otros clubes que juegan en cancha 2, en cancha de entrenamiento. Eso como que todavía no se puede equiparar. Ujú. Cuando hay, Nachito, decís que juegan por lo menos fuera de lo que es el estadio, ¿a cuántos kilómetros por lo menos ¿es dentro de Santiago o estamos hablando Sí, dentro de ya? Santiago, pero en comuna lejana, ponte tú, si fuera en Buenos Aires, Sí, sería Morón, y tú estás en Buenos Aires, capital. bien. Como esa, una Bastante. hora y media, sí. Sí, 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 bastante lejos. O sea, sí, es como irnos así cuando, no sé, por ejemplo, acá River, que varios de los partidos los juegan en Ezeiza. Ya tenés Claro, sería algo así. un tramito como para llegar ahí. Hay que Sí, moverse. sí, 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 lamentablemente es algo que espero que pronto o uno tiene todavía la esperanza de que algo quizás podría llegar a cambiar. Pero bueno, todavía estamos en veremos. Sí, claro, uno si ve el desarrollo hace 10 años, claro, se ha avanzado, pero ¿cuál es la proporción de lo que se puede eventualmente lograr? Sí. Otra consulta, Nachito, es en el 2005, creo que en el 2005 aparecieron, yo por lo menos, vos sabés que soy más simpatizante porque he ido varias veces a Chile, a Valparaíso de Santiago Wanderers, ha aparecido el tema del 2005 de la ley de sociedades anónimas, deportivas profesionales. ¿Cómo se lo tomaron tanto los hinchas de diferentes clubes? ¿Cómo fue esa transformación?
entiendo que Colo Colo fue uno de los primeros que pasó a ser sociedad anónima. Claro, cuando, o sea, al final se transforman en una empresa y eso es, eh, al final terminan, o sea, algunos socios o más que socios accionistas manejando el club, y eso nunca es bueno para el club porque al final, al ser una empresa, son algunos los que ganan. Entonces, claro, se ha, se ha visto afectado el fútbol. Actualmente son todos sociedades anónimas. Hay un puro club a nivel nacional, en segunda, en primera vez, que es Curicó Unido, que es Corporación de Deportes, que sus socios eligen lo que va a pasar con la institución. Eso yo creo que también afectó el nivel del fútbol chileno para todos, desde en todas las ramas, en todas las categorías, porque cualquier apoyo, cualquier herramienta no es un gasto. Y como toda empresa no sirve realizar muchos gastos, sino entra a caja. Entonces, esto se ha visto en todo ámbito de fútbol, formativo, femenino, porque al final lo representa un grupo de un dueño empresario del club. ¿Y estos empresarios son mayormente de Chile o pertenecen a otros países o regiones? No se conocen todos los accionistas, pero mayoritariamente son chilenos, los principales. Pero hay clubes que Y tienen sí. que tienen otro apoyo, obviamente. Y esto los hinchas como cuando se fue haciendo la transformación, 2005 ya estamos 2026. ¿Aún el hincha sigue respaldando las sociedades anónimas? ¿O quisiera, o El sea, hoy algo que sí, no tiene, sí, sí, Nachito? creo que no tiene esa información completa de lo que realmente es la diferencia. La Ujú. diferencia entre la sociedad anónima y el club. Como que ven que quedó, por lo menos lo que yo veo desde Colo Colo, yo soy socio no de la sociedad anónima, soy socio de mi club, pero somos 13.000 activos en, y hace 90.000. Para la pandemia eran 90.000. Entonces, hay mucha, eh, no se sabe no saben cuál es la diferencia entre la sociedad anónima que maneja el primer equipo, el nombre del estadio, contra lo otro que es solo la parte social y alguna rama deportiva. Entonces, y eso es una concesión a 20 años, que si ahí se paga la deuda, porque Colo Colo se fue a quiebra para cuando llegó la sociedad anónima, se cancela la deuda y ahí podría Colo Colo volver a tomar el mando desde sus socios. Pero es un proyecto a largo plazo para poder volver a recuperar el club. O sea, a ver, si entendí bien, para que el socio tenga que recuperar el club, o sea, debería Tienen que de pasar 10 más. enseñar más. O si no, salvo que en el medio quiebre algún club Claro, a no ser y que ahí llame la vaya, convocatoria. sí, a no ser que quiebre de nuevo y así sea como, porque lo que hace es que los que compran, los accionistas de este club, pagan la deuda anterior. Ujú. Sí, vos sabés que yo te había comentado, hace poco mi cuñado había viajado para Valparaíso y cada vez que va siempre le mangué una camiseta de Santiago Wanderers. Y cuando fue a la sede se encontró lamentablemente con un suceso que no pasaba anteriormente, que era, no te querían vender las camisetas en la planta baja, en Valparaíso, de lo que es la camiseta oficial de quien realiza justamente la indumentaria. Y luego había un segundo piso donde eran camisetas realizadas por socios, o sea, una cooperativa, que esas, o sea, la ganancia de esas camisetas iban para los abogados para ir en contra de lo que es la sociedad anónima. Algo que no lo Claro. podía ni yo entender.
claro, es que compran el dueño del club, entre comillas, compra todo lo relacionado con el club, imagen, entonces ahí no pueden hacer como lucro, empieza a haber un ida y vuelta entre el dueño empresario que no deja a los socios tampoco hacer como más, eh, tener como voz propia como hincha. Sí, lamentablemente, bueno, a ver, nosotros todavía acá es la discusión hoy por hoy, donde muchos, no sé si muchos, pero hay un sector claramente más ligado a los quizás medios de comunicación que siempre tienen algún interés de por medio de querer convertir a los clubes en sociedades anónimas. Espero por lo menos en lo particular que no suceda. Eh, pero bueno, No, son cosas no se que... recomienda. No, sí, 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 es lo que yo siempre digo, es depende de dónde vas a buscar al dueño. Si el dueño no es ni argentino, ni siquiera vive capaz que ni en Latinoamérica. Claro, Eh, eh, puede pasar es el muchas cosas miedo. entre medio. Sí, no quisiera, aparte uno de acá, qué sé yo, recuerda lo que pasó en el 2001 con Racing Club de Avellaneda o lo que está pasando hoy por hoy con San Lorenzo de Almagro y uno dice, che, no queremos llegar a esto. Nachito, te quería, cambiando de tema, hacer una consulta también, que justamente, bueno, viniste a cubrir volvemos a Copa Libertadores 2025, viniste acá a la Argentina, a Buenos Aires. Quería saber justamente y de paso que puedas hablar sobre tu canal en Mis Ruedas, pero ¿cómo fue el tema de los estadios que fue en Banfield y en Morón con el tema de la accesibilidad? ¿Cómo se manejaron los clubes? ¿Cómo se manejó Conmebol? Mira, yo vine a más como hincha, fui a Buenos Aires a ver la Copa Libertadores, porque yo tengo un canal que se llama Mis Ruedas, donde hablo de accesibilidad, inclusión, discapacidad, porque yo me traslado en silla de ruedas. Entonces, eh, como hincha, el seguir a Colo Colo es como una de las metas del año. Entonces, viajé a un par de partidos, llegué al tercero con San Lorenzo, a Morón, un estadio bastante lejano en comparación a otro estadio en Capital, Sí, que había estado antes en otros, bastante lejos. Fui y la accesibilidad no estaba abierta todo el estadio para el público. Tenían solo una tribuna que era no era la preferencia, era como un pacífico, sino, o sea, sí, acá vendría siendo poniente, oriente, poniente, sí. sí. Y no tenía para silla de ruedas. Entonces ahí tuve que hablar con Conmebol para que me trasladaran al sector que tiene ascensor, que está delimitado. Claro, ahí uno tiene que empezar a pedir hablar con los un poco que están de jefe para explicar la situación, explicar que no se podía subir ahí, que no se veía, que habían paneles que tapaban la visión. Y bueno, que llegué con tiempo, porque si no, no hubiera visto nada. Por casualidad llegué antes, entré antes al estadio y ahí me topé con eso. Lo vi desde un palco, al final, partido de una posición muy buena. Tuve la suerte porque había poca gente de que fuera todo expedito. La accesibilidad la viví en primera persona allá y claro, en Capital, en el centro, en la parte más turística, sí es accesible, o por lo menos las rampas son mejores, pero en la parte del interior o donde estaban los estadios como Banfield o Morón eran bastante malas. Conversé con otra gente, usuaria de silla de ruedas, y me comentaba que igual estaban con las calles malas, mucho adoquín, que no había como ese respeto por los espacios para personas con movilidad reducida. Y yo veo la diferencia. De repente,
es malo obviamente comparar una con otro, pero son como mínimos para poder subsistir en el área para personas que andan en silla, son en la rampa, en la esquina, etcétera. Sí, algo que, a ver, Conmebol, que son los organizadores, deberían prever ya esto, porque claramente siempre se cae en, acá no viene nadie que esté en silla de ruedas, o con movilidad reducida, entonces lamentablemente se termina cayendo en no damos acceso o está restringido o siempre tienen un pero. Y está bueno saberlo, por eso te consultaba, si bien he visto varias historias y sé que has venido ya varias veces a la Argentina, fuiste a la Bombonera, pero bueno, el hecho también que cuando uno dice en el estadio de Morón, y hay ciertos estadios que lamentablemente, a ver, Conmebol debería ya de saber esto y debería por lo menos desde un principio manejar estos casos. Lamentablemente no pasa. Claro, a mí de los partidos después, ya el tercer partido que fui, ya me conocían todos, entonces no fue súper fácil, pero claro, cuando uno llega al primero, donde ahí se choca con la realidad, Sí, apelando a la buena voluntad, y eso fue así desde un principio, todo queriendo ayudar, eso me saco el sombrero con bien. eso, que siempre lo he visto, pero claro, uno tiene que ir apelando a la buena voluntad en todas las acciones, y eso de repente un poco más engorroso, pero pasa, así que no hay problema, se disfrutó la copa, estuvimos a punto de clasificar a la final, pero para el otro Ahí año nomás. será. Ahí Y nomás, Banfield, Sanchito. ¿cómo lo viviste, Ignacio? Porque nosotros estábamos muy contentos con que Banfield haya podido ser sede de Copa Libertadores, porque es uno de los equipos que más le abre el estadio al femenino, a su equipo femenino, y fue como un lindo premio para ellos. Ahí, ¿cómo lo viviste? Ahí también tenían solo habilitada la parte, una galería. Fui directo a hablar con Conmebol ahí para preguntar y ingresé por la parte como que entraba prensa, porque yo no fui como acreditado esta vez, así que ingresé como hincha, pero esta era la parte de Ujú. prensa y ahí tenían espacio para silla de rueda, con ascensor, con toda la señalética y un espacio muy cómodo para ver el fútbol. Y Nachito, te quería hacer una consulta, ya las últimas para obviamente ir cerrando. Bueno, por empezar a consultarte el tema, por lo menos en Chile, también cómo es a ver, si los estadios tienen accesibilidad, si también por parte del Estado hay una acción para justamente las personas que tengan algún tipo de discapacidad, cómo se manejan tanto los clubes como también la intervención del Estado para por lo menos para los sectores quizás más vulnerables. Mira, últimamente se ha ido mejorando bastante la accesibilidad en los estadios más nuevos. Por Sí. lo menos yo he ido al de Colo Colo, que voy más seguido. Tiene un espacio para silla de ruedas, eh, una plataforma que uno puede ver el partido bien, el Estadio Nacional, que es como el principal también. Donde se ve menos, claramente es en regiones. Si uno se enfoca en la capital, la mayoría de los estadios tienen su espacio accesible, el estado también tiene transporte público accesible, es un poco más fácil, entre comillas, trasladarse a ver el deporte. Pero en regiones, en provincia, ahí es más rural, entonces lo que conlleva eso es que eh, los, no es todo moderno, hay que ir como adaptándose y eso yo creo que en toda Sudamérica está similar. No somos
primer mundista por ningún motivo, No. así que yo creo que es similar a cómo están otros países. Sí hay cosas que yo destaco, eh, políticas públicas que sí se trabaja, como también en Teletón, últimamente también el deporte paralímpico ha ayudado mucho. Se han realizado juegos internacionales como sede, y eso abre también una visión, le da otra visión a la discapacidad a través del deporte, porque lo ven como un igual igual, lo ven como una persona más con sus eh, diferencias, que obviamente todos tenemos, pero no como una principal diferencia. Y yo creo que eso, eh, la sociedad igual lo va cambiando en el tiempo. Y yo hoy lo destaco, hoy así como 2026, sí ha evolucionado. Sí, a ver, obviamente te preguntaba esto también porque y saber tu opinión. A ver, yo por lo menos en lo que me toca a mi parte, tengo mi tío que obviamente estaba viendo justamente algo interesante que en un fit en mis ruedas, que era lo correcto y lo incorrecto en el uso del lenguaje de la discapacidad. Y bueno, por lo menos a ver, en lo que me toca, en lo que respecta a mi familia, a mi tío que tiene una discapacidad de origen intelectual, más Parkinson, obviamente uno termina viendo quizás la falta de accesibilidad. Estamos no sé si en Chile, pero por lo menos acá en Argentina, creo que en varias partes del mundo, en una crueldad, tanto quizás de política como de la sociedad. Y bueno, acá en Argentina tenemos el tema de los recortes para discapacitados, pero justamente me interesaba saber cómo actuaba también Chile, con respecto a estas políticas de Estado que son esenciales también para que una persona se pueda desarrollar normalmente en la vía pública o en un lugar privado, tanto para trabajar como para hacer sus tareas o que poder recrearse, ya sea cualquier forma, deportivamente o lo que sea. Claro, hay acciones que van mejorando todo este día a día en distintos ámbitos, pero claramente estamos al debe aún. Uno siempre va a esperar más, va a esperar como ciertos niveles como mínimos. Entonces, yo creo que Sí. si nos vamos así puntualmente, falta mucho porque hay ciertos espacios que sí están accesibles, pero hay otros que tienen mucha deficiencia y tampoco hay esa voluntad de arreglarlo, sino que de, de pasarlo por encima sin necesidad de que sea algo importante. Bien. Sil. No, pensé. Ah, perdón. Pensé que te estabas hablando. Me congelé por un Y. momento. Ahí está, estoy de Sí. vuelta. Y la última consulta, Nachito, creo que también una picante. Obviamente, siempre la idea es hablar de fútbol, pero también uno ya está aprovechando también que tiene la oportunidad de hablar con otras personas de otros países. También, ya para cerrar, preguntarte cómo por lo menos ven en Chile lo que fue la intervención de Estados Unidos en Venezuela, sabiendo que también hay una cantidad de gente de Venezuela en Chile, como que en Argentina, cómo se vivió, cómo está la sociedad o cómo reaccionó el pueblo chileno ante lo que realizó Estados Unidos. O sea, como yo como pueblo no lo podría decir, sino yo voy a decir mi opinión, que es sumamente personal, y es que está Obviamente. mal como poner esa, a ver cómo, para, para que se entienda también, es que no podemos poner ese precedente de que por alguna diferencia se pueda llegar y sacar a un presidente. Yo creo que Estados Unidos no podría llegar y sacarlo por más buenas intenciones que quisiera tener.
Entonces yo no creo sencillamente en que sea por eso, por buenas intenciones, sino por algo más, eh, que sea para su propio interés. Y por los migrantes, yo creo que es natural que cada país vaya trayendo nuevas personas de distintos países. Y más aún cuando pasa por algún tema político. Pasó Exacto. en Chile, Argentina, que se fueron a Europa hace 40 50 años, porque se fueron a otro país, y no creo o no me he escuchado estar diciendo que se vayan los chilenos. Yo para mí va más allá que eso, entonces como mínimo el convivir es mi prioridad. Y si vamos a hablar más allá de cómo la política lo transformó Trump, para mí la política pública sí o sí va a ser social primero que nada. Perfecto, bien, bien clarito. Creo que una de las mejores frases y para cerrar, obviamente, esta charla de Nachito. No sé si querías preguntarle algo más. Está bien. No le Bien, quitamos más tiempo. no le quitamos más tiempo a Nachito. Bueno, lo pueden seguir acá abajo. Obviamente se puede ver que está el arroba en mis ruedas para seguirlo en Instagram y también en el canal de YouTube. No sé si para alguna otra red social más, Nachito. Sí, tenemos TikTok, Instagram, en YouTube. La idea es mostrar que con discapacidad se puede realizar cualquier actividad más allá de la cantidad de dinero que, porque no es así. Hay que tener las ganas, no sí, para poder desarrollarse. Esa es mi meta y la quiero mostrar. Esa es como mi misión, que es la que tengo ahora, que quiero mostrar que se puede, eh, y que sacarse todos esos miedos de encima. Me encanta Nachito y la verdad ha sido un placer la entrevista. Ya por lo menos me saqué la espina de querer hacer una entrevista con vos, que ya no nos lo debíamos y para mí obviamente esto en lo personal, un ejemplo, ya que cuando veo las redes y hacia dónde vas, cómo cubrís, con todo el empeño y profesión que le pones a cada cosa, eso también contagia y la verdad que nada, un orgullo y espero que, no sé, si me voy a Chile, espero verte y quizás ver las albas y si no, acá para las gladiadoras. Sí, sí o sí, está pendiente ese encuentro para compartir algo, así que ojalá hacer el programa presencial alguna vez. Así que a ambos, muchas gracias por la invitación. Feliz de No, hablar un Nacho. poquito de fútbol femenino. Así que en cualquier momento a disposición para cualquier cosa. Muchas gracias, Nachito. Mil Gracias. gracias y un abrazo enorme. Buen fin de semana. Que estén bien, muchachos. Muchas gracias. Aquí